Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este día domingo 26 de marzo, ya prácticamente el último domingo de este mes. Así que, bueno, como el tiempo va pasando rápido, ¿verdad? Así también nuestro Señor Jesucristo cada día que pasa está más cerca. Así que en esta hora vamos a cantar. Vamos a iniciar cantando estas alabanzas que dice: a tu lado quiero andar. Dice así: débil soy, tu fuerza está, que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor, esa es mi oración. Cada día en su amor, siempre guárdame, Salvador, en la prueba y el dolor. Cuídame, oh buen Señor, y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. Amén, gloria a Dios. Vamos a gozarnos en la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Así que dejamos a esta hora a nuestra hermana Silvita con la oración. Amén, amén. El Señor les bendiga. Tengan buenos días. Damos gracias a nuestro Rey por darnos una oportunidad, un domingo más, de poder estar reunidos aquí, pues para alabar y glorificar su nombre, y también pues para recibir el mensaje de este día. Vamos a inclinar rostros y vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias infinitas, porque nos permitiste poder ver la luz del día, podernos levantar de nuestras camas, Señor, y estar aquí, Señor, ya listos para recibir, Señor, ese mensaje que pues nos llene de alegría, de gozo, Señor, de conocer cada día más de ti, y que nos renueve, nos restaure, que nos dé la valentía, Señor, y la fuerza de seguir adelante, disfrutando, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Padre, depositamos a todas aquellas familias que se unen en la transmisión con nosotros en el hueco de tu mano, Señor amado, y en cada uno de aquellos hogares, Señor, en los cuales hay hijos tuyos, Padre, en los cuales son hermanos nuestros, nuestras familias en carne, Señor, en donde quiera que estén, pues los ponemos en el hueco de tu mano, suplicando tu misericordia, que los guardes en todo momento y en todo lugar, como también, Padre bendito, los que estamos acá. Y te pido, Señor, por los que van a ir a trabajar en este día, Señor, que tú seas tú guardando esos medios de transporte, Padre bendito, para que puedan ir y regresar con bien a nuestros hogares, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, como también te pido por nuestros hermanos en Cristo, y por aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre, que tengan oportunidad también de hacerlo, por las familias que viven lejos en cualquier país, Señor, del mundo, que seas tú, Señor amado, guardando y viendo la necesidad que pueda haber, el dolor, la angustia, la dificultad, que sea usted, Padre Santo, viendo ese clamor, escuchando, Padre bendito, y resolviendo primeramente en sus corazones, Padre Santo, y así pues en cualquier situación que necesiten. Padre, dejamos este tiempo en sus preciosas manos, dejamos, Señor, este mensaje que nos va a predicar, Señor, que sea usted terminando de hacer la obra en sanar esa garganta, Señor, para que pueda fluir el poder de su Santo Espíritu por medio de su palabra, y podamos recibir ese mensaje y que llegue hasta lo último de la tierra, Padre, para que pueda, Señor, recibir esa restauración,
que puedan recibir esa salvación y esa sanidad, Señor, en sus cuerpos y en sus corazones. Le pedimos por nuestro país, El Salvador, como por su pueblo Israel, quédese con nosotros en este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Bien, vamos a continuar alabando al Señor y vamos a cantar esta otra alabanza que dice: los que esperan en nuestro Señor Jesucristo, los que esperan en el Señor. Dice así: los que esperan en mi Jesús, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en el Señor, en los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolado. Cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando el Señor nos lleve, estaremos en su presencia y nos dará alas para cruzar los cielos, ¿verdad? Bueno, a través del poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a cantar esta otra que dice: firme estaré. ¿Cuántos estamos firmes en el Señor? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces ahora le cantamos así: Cristo guarda siempre, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues para la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues para la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues para la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues para la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues para la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues para la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén, gloria al Señor. Él nos invita a que estemos siempre firmes. Dice esta otra alabanza: cuando haya tristeza, piensa en Jesús. Dice así: cuando haya tristeza, piensa en Jesús. Él llevó tus penas todas en la cruz. Canta de alegría, aunque tu alma llore. Piensa que Él sufrió por ti. Tu pesada carga dura no será. Mira pues a Cristo, Él te salvará. Canta de alegría, aunque tu alma llore. Piensa que Él sufrió por ti. Cuando haya tristeza, piensa en Jesús. Él llevó tus penas todas en la cruz. Canta de alegría, aunque tu alma llore. Piensa que Él sufrió por ti. Amén. Seguimos el que dice: el que habita al abrigo de Dios. Dice así:
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1,000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Amén, gloria de Dios, la seguridad que tenemos al habitar a la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermana Teresita, que el Señor me la guarde y me la bendiga, y sigamos adelante. Bien, dice esta: ¿cuántas bendiciones, cuántas tienes ya, o cuántas bendiciones tenemos en el Señor? Bueno, yo creo que tenemos muchas, ¿verdad? Pero Él se las vamos a cantar en esta hora diciéndolo así. Cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu fidelidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad, y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo y hallará tu pie. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén, nos va a sorprender el Señor con sus bendiciones. Bien, ¿cuántos somos escogidos del Señor? Amén. Bueno, entonces se lo vamos a decir cantando, dice así: escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará,
y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya, porque el Señor nos ha escogido para que seamos sus hijos. Bien, y como somos sus hijos, entonces también tenemos que obedecer, aprender y obedecer su palabra. Es por eso el tema en esta hora, pues, es el nueva vida en Cristo. O sea, que en Cristo usted y yo tenemos una nueva vida. Porque cuando cada uno de nosotros venimos a los pies de Él, cuando cada uno de nosotros nos rendimos pues a su voluntad, eso nos indica que usted y yo tenemos un nuevo amo, que usted y yo tenemos a un Señor a quien obedecer. En otras palabras podríamos decir, ¿verdad?, que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de nuestro Padre Celestial, es que usted y yo cambiemos de vida. Prácticamente a eso se está refiriendo esta lectura, y eso es lo que vamos a hablar pues a esta hora en Efesios capítulo 4, del versículo 17 en adelante. Así que Efesios capítulo 4 del versículo 17 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice la otra versión: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan la vida de Dios que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos, de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Padre Santo y bendito que estás en el cielo, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí, Señor, nos has guardado y nos has librado de todo acecho del enemigo. Asimismo, Señor, te suplico que seas tú el que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, en mi garganta, Señor, para ya no tener ese estorbo de interrupción.
y que seas tú también obrando, Señor, en cada uno de mis hijos, en cada uno de mis nietos, cada uno, Señor, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros suegros, cuñados, nuestros tíos, nuestros primos y nuestros sobrinos, Señor, en donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, Señor, obrando pues en la salud de cada uno de ellos y de todos nuestros familiares en donde quiera que se encuentren. Al igual, Señor, que te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, que más judíos se conviertan al Evangelio, y también, Señor, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares en nuestro país El Salvador, y que tomes el control de sus mentes, de sus corazones, de sus almas, Señor, y que todo lo que hagan pueda ser para beneficio de nuestra nación El Salvador. Así también te suplico por cada uno de aquellos que viven en el extranjero o que han venido de visita al país, Señor, que seas tú también guardándolos, protegiéndolos y ayudándolos, Señor, a resolver cada uno de sus problemas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, como decía, prácticamente este es un mensaje bíblico, ¿verdad? De acuerdo a la palabra, es que usted y yo debemos de ser ya aquellas nuevas criaturas que el Señor nos dice en 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? Donde dice que todas las cosas viejas pasaron y a todas son hechas nuevas en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de eso prácticamente es lo que nos está diciendo esta palabra, porque nos dice que ya no andemos conforme al pensamiento humano, que ya no andemos conforme a la filosofía. Porque a la verdad, hoy en día, ¿cuántas promesas nosotros oímos? Bueno, oímos promesas respecto pues a la política, oímos tantas promesas. Bueno, cuando un país entra en ese proceso de elecciones, ¿verdad? Lo que cada candidato, lo que cada expositor político expresa al pueblo. Y también encontramos aquellos mensajes, ¿verdad?, que muchas veces pues van en contra de los demás, quizás hasta con un poco de odio, con un poco de, por decirlo así, algo de mentira y algo de verdad. O sea, es una mentira a medias o una verdad a media. Entonces, podemos decir que podemos encontrar todas esas cosas, incluyendo también en lo religioso, tanto lo político, lo religioso, lo que es pues de parte de los gobiernos. ¿Cuántas promesas hemos oído nosotros? Bueno, los que ya tenemos alguna experiencia de la vida, ¿verdad? En cuanto a la edad que tengamos, nos damos cuenta de todas aquellas promesas y que aún se siguen esperando, porque ni los que fueron ayer, ni antier, ni el más allá, las cumplieron, ni mucho menos, pues las pueden cumplir ahora los que están en el poder. Bueno, no estoy hablando específicamente de nadie, sino que estoy diciendo porque a veces la gente no haya en qué creer. Y así mismo, cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la verdad de Cristo, cuando hablamos que Él es nuestro único Salvador, cuando hablamos de que Jesús murió en la cruz por nosotros y se entregó a sí mismo por nuestros pecados, pues tampoco lo creemos. El mundo no lo cree. Porque el mundo dice que nosotros hemos inventado a Jesús. El mundo dice que nosotros hemos inventado pues todo esto, que Dios, que el mismo Dios es un invento. Y es ahí donde vienen todas esas controversias que muchas veces pues nos quedamos sin saber qué decir o qué hacer, de ver la incredulidad del mundo, que a veces creen más en la mentira que en la verdad. Entonces, por eso decía que todas aquellas promesas, mire, esto está bien. Las promesas que vengan de parte de la política o de los religiosos, está bien que venga para aquellos que no conocen de Cristo. Pero qué lamentable saber de que muchos, conociendo la verdad, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, todavía estamos poniendo la mirada en el hombre. Y cuando ponemos la mirada en el hombre, apartamos porque creemos que el hombre tiene más poder, porque el hombre tiene más sabiduría, porque el hombre puede hacer las cosas que promete y que vamos a estar mejor, digámoslo así, de una manera. Todo es a media. Porque el hombre puede hacer algunas cosas, pero nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer todo. Entonces, por eso dije que es lamentable cuando nosotros, diciendo ser cristianos, que amamos al Señor, que decimos ser hijos de Él, pues creamos más
en el hombre y no en lo que la palabra nos enseña. Por eso, en esta hora, como repito, el mensaje que esta palabra nos da, que nosotros en Cristo encontramos una nueva vida y por lo tanto somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. Entonces el Señor nos dice, ¿por qué tenemos que andar en las cosas que aquí dice la palabra que no debemos de andar? Por ejemplo, requiero, dice el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Por eso decía, está bien que los que no son creyentes, está bien que aquellos que no creen en Jesús, ni se consideran hijos de Dios, pues puedan hacer y vivir como les da la gana, o pensar y actuar. Pero nosotros, ya el Señor nos está poniendo un alto, nos dice que no andemos nuestra vida como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. Por eso decía, las promesas que tantas veces escuchamos nunca se cumplen, ¿verdad? Entonces es una vanidad, es algo, como dice aquí, vanidad, algo inútil, algo no cierto, es una ilusión. Y muchas veces nos quedamos esperando. Es como cuando una persona te dice, el domingo te voy a ir a visitar. Y pasó el domingo, el siguiente domingo, y todavía lo seguimos esperando. Entonces, son vanas ilusiones, son vanas promesas, son vanas palabras que salen de la boca del hombre. Por eso, nosotros no tenemos que atender a filosofía humana, porque dice, andan en vanidad de su mente, o sea, una filosofía, unas promesas que nunca llegaron a cumplirse. Y dice el 2, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellas, por la dureza de su corazón. Entonces, cuando el hombre plenamente se rehúsa a creer en nuestro Señor Jesucristo, ignora el Evangelio, ignora la promesa de salvación, ignora y dice, yo no necesito nada porque yo me puedo salvar a mí mismo. Entonces, todo esto lo podemos aprender hoy a través de la palabra, que si usted y yo todavía andamos en este sentido de decir, con el entendimiento entenebrecido, dice en la otra versión, son gente ignorante y terca que no entienden nada y por eso no disfrutan la vida que Dios da. Muchas veces hay personas que por andar, bueno, este es como los aficionados, ¿verdad? Y no estoy en contra del fútbol, de los aficionados de un equipo de fútbol, que están contentos cuando gana, pero cuando pierden, ay hombre, tantas cosas, ¿verdad? Se dicen en contra del equipo, en contra de los seguidores, y lo mismo también puede suceder en el Señor. Hay personas que se acercaron al Señor, hay personas que vinieron a los pies de Cristo, estuvieron sirviendo, estuvieron en un ministerio, estuvieron en una iglesia un tiempo, andaban con la Biblia y quizás hasta predicaron, pero hubo un momento en el cual dijeron, bueno, el Señor a mí no me escucha, el Señor a mí no me hizo nada. Entonces, y ahí es donde comienza y dice, va teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en otras palabras, como decirlo, está nublado, no hay una claridad en lo que quieren, no hay una claridad en su vida, no hay algo, no pueden ver ellos la luz del día, sino que todo el tiempo andan en una oscuridad. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la filosofía humana eso es lo que hace, turbar la mente del hombre. Y dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Muchas veces podemos venir a los pies de Cristo, andar con la Biblia y congregarnos, pero también no disfrutamos de la vida del Señor, no disfrutamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque aunque estemos dentro, pero nuestra vida espiritual está muy ajena o alejada de lo que el Señor requiere en nuestra manera de vivir. Entonces, por esa razón es que usted y yo debemos de ponerle mucha atención a la palabra y que sea ella quien nos dirija a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser las nuevas criaturas que el Señor quiere que seamos, para ser para encontrar esa nueva vida en Cristo, que solamente en Él la podemos encontrar, porque el hombre alejado de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, ¿cómo puede encontrar la salvación? O por la dureza de su corazón, al resistirse, al decir no creo en esa promesa, porque esas promesas, dice, son vanas. Pero la verdad que lo que toda la Biblia dice hasta hoy se ha cumplido. Toda la palabra del Señor ha tenido su cumplimiento en parte, y en parte se cumplirá ¿cuándo? Pues en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde muchos
quizás nos vamos a alejar avergonzados delante de Él por nuestra manera de actuar, dice. Y dice el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice en la otra versión, son gente ignorante y terca que no entienden nada y por eso no disfrutan la vida de Dios. El 19, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Lo que dice la otra versión nos queda un poco más claro del actuar de la persona. Dice, hablando de la sensibilidad, por ejemplo, una persona que no tiene callos en la mano y pone su mano sobre una vela, ¿verdad? O el fuego, pues la toca y inmediatamente el cerebro le manda pues algo ahí para que la quite. No se resiste. Pero ¿qué pasa? Bueno, en el caso de las hermanas que echan tortilla, ellas bien pueden meter la mano y resisten más al fuego porque ya están acostumbradas. Sin embargo, hay personas que también por tener una callosidad, eso también hace perder la sensibilidad. No siento nada, dice, ¿verdad? Así cuando se hacen esas callosidades en las manos, por el trabajo o en los pies, bueno, a veces se pierde la sensibilidad. Entonces esto es lo que está diciendo, que el hombre cuando pierde la sensibilidad de la palabra, cuando pierde la sensibilidad de Cristo, cuando pierde la sensibilidad de la verdad, como dice aquí, dice, pierden la vergüenza. Un borracho, por ejemplo, el borracho cuando comienza, decimos así, ¿verdad? Así decía yo también, que yo era un borracho social cuando solo me tomaba 2 o 3 cervezas. Pero cuando ya comencé a tomar más y más cerveza, bueno, cuando uno comienza a tomar, le da pena ir a una cantina a comprar una botella, sino que está mandando a otra persona. Pero cuando la persona ya pierde esa vergüenza, ¿qué hace? Ya no le importa que le digan que es borracho, ya no le importa que le digan que se queda dormido en la cuneta, ya no le importa que quizás ya no mantiene a sus hijos como debería de hacerlo. En fin, vienen todas esas cosas. Lo mismo sucede cuando nosotros perdemos la sensibilidad de la palabra del Señor, cuando perdemos en nuestros corazones la sensibilidad del poder del Espíritu Santo, para que ya no nos metamos en problemas, para que ya no tomemos malas decisiones. Entonces el hombre, o sea, la voluntad del Señor es que usted y yo, como somos nuevas criaturas, entonces deberíamos de obedecer y de retener la palabra en nuestros corazones, porque si mientras la retengamos, vamos a ser sensibles al mensaje de Dios, vamos a ser sensibles al Espíritu Santo. Pero cuando ya no tengamos la palabra en nuestra mente y en nuestros corazones, pues vamos a contristar al Espíritu Santo, que el pecado ya no nos importa y lo vamos a hacer delante de quien sea, y no me importa lo que me critiquen. Por eso dice, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. O sea, lo indecente que el hombre puede vivir. Bueno, ahora la pregunta es, ¿será que en la actualidad habemos cristianos que decimos que somos hijos de Dios, que predicamos, nos congregamos, cantamos, servimos, y que estemos cometiendo esta clase de errores? Bueno, porque recuerden que el mensaje no es para los de afuera, el mensaje es para nosotros los que estamos dentro de lo que decimos ser el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted y yo estamos en el cuerpo de Cristo, nos consideramos sus hijos y somos su iglesia, entonces la pregunta es, si estamos obedeciendo o estamos viviendo nuestras vidas como en el mundo. O sea, que muchas veces podemos venir a los pies de Cristo en la aflicción, en la dificultad, en el problema, en la difícil circunstancia, pero hay momentos que cuando el Señor nos ha quitado todo eso, a muchos de nosotros se nos olvida quién nos sacó, quién nos ha libertado, quién nos sanó, quién nos ha sacado a flote, y quizás cuando ya nos vemos con un poco quizás de abundancia, bueno, comenzamos a tener otros pensamientos, y es ahí donde podemos caer en todos estos errores, en lo cual pues que el hombre cuando comienza, digamos, a pecar, lo hace de escondida, pero después que ya
ya perdió la vergüenza, que ya no le importa ni su vida, ni su ministerio, ni su familia, ni nada por el estilo, entonces dice, no me importa, hay que sepan todo lo que yo hago. Entonces le digo, eso es perder la vergüenza. Ahora dice en el 20, por esto no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. En la otra versión, ¿verdad? Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben bien cómo Él manda siguiendo la verdad que Él enseñó. En otras palabras, les hace la pregunta a los efesios, a los de Éfeso, y les dice, ¿verdad? Bueno, ustedes si aprendieron de la palabra, si oyeron del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto del mensaje apostólico que llevó Pablo hasta esos lugares, el mensaje del Evangelio. Entonces, si ustedes aprendieron, lo han practicado, porque algunos, como repito, que bueno cuando la palabra llega en el corazón del hombre y con alegría lo recibe, como lo explica la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo, ¿verdad? En donde habla de esa palabra, de esa siembra, que el hombre lo recibe con alegría y con gozo, pero llega el momento en el cual vienen los problemas, las dificultades y situaciones difíciles, que el hombre, ¿qué hace? Renuncia a la palabra, y comienza a vivir, o algunos, aún siendo, congregándose y yendo a la iglesia diciendo, soy hijo de Dios, pero en ese momento que están en esta situación, no pueden poner por obra la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, muchas veces nosotros confundimos las cosas, que porque ya decimos que somos salvos, podemos hacer las cosas o vivir como nosotros querramos, y que el Señor tendrá siempre la obligación. Entonces, no debemos de perder de vista lo que la palabra nos dice. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Recordemos que Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida eterna. Entonces, si nosotros ya nos rendimos a los pies de Cristo, entonces ¿por qué tenemos que volver a las viejas costumbres? ¿Por qué tenemos que volver a las viejas tradiciones? ¿Por qué tenemos que volver a las cosas que hacíamos antes sabiendo que no estábamos agradando? Y hoy con mucha más razón, porque ahora conocemos la verdad, ahora conocemos de nuestro Señor Jesucristo y sabemos qué es lo que Él nos está diciendo en su palabra. Ahora, por eso dice en el 22, por eso ya no viven ni se conduzcan, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Dice otra vez la Valera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa esto? En este versículo podemos decir que cuando despojados del viejo hombre, despojémonos de la vieja naturaleza de Adán, de la vieja naturaleza de la carne, que nos quitemos la ropa sucia, que nos quitemos la ropa sucia que andamos y que nos pongamos una ropa limpia, un nuevo vestido. Recuérdese que usted y yo hemos nacido para andar en luz y no en tiniebla. Entonces, cuando el hombre, así como dice en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, que tenemos que despojarnos del viejo hombre, de los malos deseos, de los malos pensamientos, aún de las palabras que a veces que siempre tratamos de herir a los demás cuando hablamos. En fin, todas esas cosas, como repito, son de parte del Señor, pues nos está diciendo que usted y yo debemos de ser completamente diferentes al mundo, que debemos de ser diferentes a lo que nosotros hacíamos antes de venir a sus pies. Entonces, despojarnos del viejo hombre, pues es despojarnos de la vieja naturaleza pecaminosa que adquirimos a través de Adán, pues la cual pues nos ha conducido a ¿qué? A seguir cometiendo errores. Entonces ahora el Señor dice que tenemos que renovarnos, porque dice que están viciados conforme a los deseos engañosos. Por eso digo, hay personas, bueno, el diablo pues vino para mentir, ¿verdad?
Por eso en el capítulo 10, versículo 10 de Juan dice, yo he venido para que tengan vida y abundancia. Pero el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Destruir la vida cristiana del hombre, destruir la fe, destruir el deseo de estar en santidad delante del Señor para ir, ¿qué? Tener esa seguridad de estar en el cielo. Porque la palabra santidad para muchos pues es una palabra que no se debería decir. Pero el Señor en su palabra nos dice claramente que debemos de tratar de ser santos como Él es santo. Ahora dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y la verdad. Aquí está la palabra santidad. Entonces, cuando dice, ustedes, en la otra versión, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. O sea, no decir yo soy santo, pero sacando la mano a escondidas, ¿verdad? Entonces dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Lo que decía al inicio, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, ¿verdad? Que todos nosotros hemos adquirido una nueva creación en el Señor. Que todos nosotros deberíamos de haber dejado o despojado de las vestiduras de inmundicia que muchas veces hemos cargado antes de venir a Cristo y ponernos una nueva vestidura. La vestidura de la justicia, la vestidura de la santidad y la vestidura de la verdad. O sea, no tenemos que vivir un evangelio de apariencia, porque la voluntad del Señor es que usted y yo vivamos de acuerdo a su palabra, vivamos de acuerdo a la dirección del poder del Espíritu Santo. Y por eso quizás solo voy a terminar de leer lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Y aquí hay una comparación. Allá en Efesios nos dice que tenemos que despojarnos de todos los malos deseos, pensamientos o malas decisiones, y que tenemos que vestirnos como el nuevo hombre que somos al venir a los pies de Cristo. Y mientras que tanto aquí hace una comparación entre lo que es en Colosenses capítulo 3 del versículo 5 al 11, hace una comparación de cuál era nuestra manera de vivir y cómo debería de ser ahora, pues la forma en que usted y yo debíamos de vivir de acuerdo a lo que la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tenemos que dejarla. No mintáis los unos a los otros. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, que ya no mintamos. Si ya nos despojamos del viejo hombre, ya no tenemos que mentir. Y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, dice en la otra versión. Por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan al Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. Bueno, esta es la recomendación y el mensaje que nos da el Señor a través de su palabra, que como nuevas criaturas
ya dejemos de un lado o de vivir en la vieja vida. Ya usted y yo venimos a los pies de Cristo y ahora tenemos que vivir una vida diferente. O sea, dar un buen testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero si yo sigo cometiendo errores, y yo sigo haciendo lo que me da la gana, o diciendo lo que no tenga que decir, como dice aquí, pues retomando los versículos, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, nosotros ya no tenemos que poner la mirada en lo terrenal, sino en lo celestial. Y luego dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cuando la persona, por el dinero, siempre quiere más. La persona que dice, la persona cuando tiene pues dinero, ¿el que hace? Perdón. ¿El que hace? Bueno, pone más la mirada en el dinero que en nuestro Padre Celestial. Y dice antes de eso, pues la impureza sexual, que muchas veces se da en el hombre, tanto en el hombre como en la mujer. Pasiones desordenadas, o sea, dejarnos lo que dice aquí. Por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, porque es lo mismo que adorar a dioses falsos. En el 6 dice, todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. O sea, esa era la vida que nosotros vivíamos en el mundo y ya la conocemos. Y si conocemos lo que hacíamos antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué seguir insistiendo ahora que nos hemos declarado ser hijos de Dios? Porque eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ustedes ya conocen la verdad, ustedes ya conocen el camino, la vida y lo que los va a hacer llegar al cielo. Entonces, ¿por qué insistir en seguir cometiendo errores? ¿Por qué insistir en seguir haciendo lo malo y no hacer el bien? Y por eso dice, pero ahora en el 8, pero ahora tienen que dejar también todo esto. O sea, el Señor dice, no se enojen, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que hay, bueno, en cuanto al enojo, usted sabe de que a veces hay causas por las cuales nos podemos enojar. Sin embargo, la Biblia nos dice que no debemos de llegar a la noche con ese enojo, con esa ira, sino que debemos de pedirle perdón a Él y al que nos ha ofendido. Tienen también todo esto, no se enoje, o sea, que no nos enojemos con facilidad por las cosas que a veces nos dicen o nos quieren hacer. También dice, no busquen hacer el mal a otro. Si una persona te quiere hacer mal, bueno, tenemos quizás la mente ahora de Cristo, con la cual podemos rechazar todo eso sin necesidad de llegar a una contienda. Entonces dice, no se enojen, no busquen hacer el mal a otro, no ofendan a Dios. Esto es lo que significa la palabra blasfemia, cuando nosotros hablamos de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo, cosas que no deberíamos de hablar en contra de Él. Por ejemplo, conocí a un hermano, bueno, no sé, ya tengo tiempo de no verlo, pero a él se le murió una niña cuando recién nacida. Una vez me lo encuentro, ¿verdad? Y me dice, mira, me digo, fíjate que me murió mi hija, yo no entiendo, me dijo, a Dios, ¿por qué tiene que hacer estas cosas? Entonces, esas son cosas que también estamos hablando en contra de Dios, porque se murió una persona, se murió un hermano, la esposa, la mamá, la abuelita, el abuelito, bueno, a veces nosotros no quisiéramos que nadie se nos muera, incluso un hijo, ¿verdad? Pero la voluntad del Señor, usted y yo no la conocemos. Y yo le decía a él, mira hijo, vos no sabés, nosotros solo vemos el presente, pero Él está viendo el futuro. A lo mejor, pues la niña cuando creciera iba a ser quizás hasta una mujer que no quisiera obedecerlo. Y quizás le dio esta enfermedad. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Llevársela. Bueno, eso fue lo que yo le dije, pero en realidad a veces esas cosas se prestan para que las personas hablen mal de Dios, entonces lo están ofendiendo, esa es blasfemia. Y también pueden levantar un falso testimonio entre hermanos, porque aquí dice pero ahora tienen que dejar también todo esto, ¿no? Bueno, dice en el 9, no ofendan a Dios, en el 8, ni insulten a sus semejantes. Muchos nos llenamos la boca con hablar mal de una persona, de un hermano en Cristo, de cualquier otra persona o de un familiar.
Entonces eso también es blasfemia contra los demás. Entonces es hablar falsamente de ellos. Y luego dice 9, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, dice, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios nuestro Padre, quien es nuestro Creador, y que cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, si es circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es en todo y en todos. En la Valera dice, en el 11, habla al respecto y dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en ellos. El Evangelio, los misioneros fueron a todas estas ciudades, y los bárbaros eran personas que, por decirlo así, tenían una manera de hacer las cosas de una manera salvaje. Entonces, que no tenían misericordia. Cuando agarraban al enemigo, lo hacían como querían, pues le quitaban la vida. Igual, ¿verdad? Podríamos decir que una persona, incluso nosotros tenemos la experiencia en nuestro país de cómo personas de grupos delictivos hicieron una barbaridad con las personas que a veces nada tenían que ver en su manera de pensar o de hacer las cosas. Entonces ahí nos damos cuenta. Pero muchos de estos, así como dice la palabra, que eran unos bárbaros, dice bárbaro ni escita, o sea, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de haber predicado el Evangelio a estas ciudades, a estos pueblos, a estas familias, a esta clase de personas, también ellos se arrepintieron y vinieron a los pies de Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí en este versículo es que todo, no importa, dice, de dónde vengamos, no importa de dónde el Señor nos ha sacado, no importa lo que el Señor, qué hizo para que viniéramos a sus pies. Ahora, lo único que tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón es la mirada únicamente hacia Él. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje, como vuelvo a repetir, es que usted y yo, si ya nos declaramos como nuevas criaturas en Cristo, si ya nos declaramos hijos suyos, entonces lo único que nos resta hacer es tratar la manera de cumplir lo que la palabra nos enseña, seguir su palabra, seguir su mandamiento, no ignorarlo, sino que cada día que pase en nuestro diario vivir, procurar acercarnos más y más a Él. Mire, y tener esa firme convicción, como cantábamos en una alabanza, que nada ni nadie nos separará de Él. O sea, que ni el problema, ni la enfermedad, ni la circunstancia, ni la muerte, ni la vida, como lo dice en Romanos, en los últimos versículos, pues que ni siquiera eso nos puede separar del amor de Cristo o del amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, procuremos, pues, mis hermanos, permanecer firmes en su palabra, no admitir en nuestros corazones engaños o falsas enseñanzas, no admitir en nuestras mentes y en nuestros corazones falsas promesas, porque de promesas nadie vive, y tampoco de promesas solamente las podemos, o sea, promesas de parte del hombre, sino que las promesas que tenemos de la palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo es la única que nos puede ayudar, es la única que nos puede salvar, y es la única en la cual nosotros podemos tener esa vida nueva, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su iglesia. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con nosotros. Te ruego ahora, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y nietos, como también suegros,
cuñados, igual, Señor, que a nuestros tíos, primos y sobrinos, que seas tú a todos aquellos que estén adoleciendo de enfermedad, que puedas poner tu mano poderosa de sanidad, y también, Señor, que puedas guiarnos a través del poder del Espíritu Santo, seguir caminando hacia la verdad, y que seas tú también glorificándote, Señor, en cada uno de aquellos que ahora estamos en necesidades o problemas, diversas circunstancias, que seas tú, por favor, Señor, proveyendo para nuestras necesidades, proveyendo también, Señor, para nuestra salud, y proveyendo, Señor, para seguir adelante en los ministerios que tú nos has puesto. Asimismo, Señor, te suplico que obres en la mente y en el corazón de cada uno de aquellos hombres y mujeres, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, hermanos, primos, parientes, suegros y cuñados, que no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, mi Señor, puedan abrir su corazón y confesarte a ti como a su Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por los que se conectaron y gracias porque hasta aquí el Señor sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de llamar a su escogida. Bendiciones.